Las fuentes historiográficas en las que el maestro Miguel León Portilla se basó para realizar su magna obra, la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, fueron los informantes de Sahagún de los códices matritense y florentino, la historia general de las cosas de la Nueva España, el coloquio de los 12, del que ya hablé al principio, los Huehuetlatoli, los anales de Cuautitlán y la leyenda de los soles, la historia tolteca chichimeca, que fue escrita aquí en la región, en Cuautinchan, cerca de Tecali, y cantares mexicanos. Aquí cabe aclarar que su libro, cuando surgió en los 50, 60 del siglo pasado, causó mucha polémica aún en el ámbito académico, porque por un lado hubo quienes sorprendidos aceptaron su ignorancia y se interesaron por el tema. Decían, no sabíamos que existían todas estas fuentes, toda esta riqueza, ¿no? Todo este acervo bibliográfico. Pero por otro lado, hubo muestras de racismo, de burla, de desprecio, aún en intelectuales, que decían, ¿cómo que los indios pensaban? ¿No? O sea, ¿cómo que los indios filosofaban? Pues si son indios, ¿no? Porque tienen la idea de que los únicos que podían filosofar y pensar pues eran los griegos. Y entonces no aceptaban que los antiguos nahuas fueran capaces de filosofar, ¿no? De hacerse todas esas preguntas acerca del sentido de la existencia, de la vida, de la muerte, etcétera, ¿no? Bueno, de esa fuente, de todas las fuentes que mencioné en las que se basa su obra Miguel León Portilla, la más importante de todas es Cantares Mexicanos. De hecho, Miguel León Portilla en uno de sus textos dice, y creo que tiene toda la razón del mundo, es que Cantares Mexicanos es un filón, o sea, una veta. Es como cuando en una mina y hay un yacimiento, dice, de aquí van a brevar un montón de gente por venir, antropólogos, etnólogos, lingüistas, filólogos, historiadores. Hay una chamba enorme con este texto, ¿no? Con los Cantares Mexicanos. Bueno, actualmente Cantares Mexicanos se encuentra en la Biblioteca Nacional, en un fondo reservado. Su número de registro es MS 1628 bis. Consta de 238 folios, hojas, que están escritos en recto y vuelta, o sea, por enfrente y por atrás. En realidad estos textos, las 238 hojas, son un conjunto de textos muy diferentes entre sí. La mayoría están escritos en náhuatl, aunque hay textos escritos en latín y en castellano. Bueno, de estos 13 textos, les digo cómo está compuesto Cantares Mexicanos. De la página 1 al 85 son propiamente los Cantares Mexicanos, que son 92 cantares. Del 86 a la 100 es el calendario mexicano. Del 101 al 125 es el arte adivinatorio, o sea, el tonalama. De la 126 a la 139 es la recepción de un sacramento. De la 140 a la 146 es un sermón. De la 147 a la 152 es un sermón sobre la Eucaristía. De la 152 a la 156 es una exhortación para pedir la cura de un hombre español a su hija. En la página 157 es un llamamiento a la guerra. De la 158 a la 162 es un sermón. De la 163 a la 169 es una meditación sobre la muerte. De la 170 a la 178 es una biografía de San Bartolomé. De la 179 a la 191 son las fábulas de Esopo. Y de la 192 a las 258 es la historia de la pasión de Cristo. Entonces, estos 13 textos tan disímbolos, tan diferentes unos de otros, llevan por título Cantares Mexicanos, en razón de que Cantares Mexicanos es el primer grupo de este texto, por eso los conocemos así. En realidad los Cantares Mexicanos no son poemas, están escritos como poemas, pero sabemos que son cantos, y son 92 cantos ahí incluidos, y los hay de 3 tipos. Uno, que son los menos, son auténticos, puros, de la religión náhuatl, o sea que no están contaminados por ningún pensamiento extranjero, cristiano, son auténticos. Hay otros
que aunque están en el pensamiento náhuatl, ya tienen interpolaciones cristianizantes, o sea que le agregaron palabras de la religión católica cristiana, palabras como Dios, como Virgen, como Jesucristo, pero el meollo de su estructura sigue siendo en náhuatl. Y el tercer grupo de ellos es que ya son de un tema cristiano, como la biografía de un santo o algo así. Bueno, pues ¿en qué contexto fueron escritos estos cantares, estos cantos? O parte de estos cantos al menos, ¿no? Entonces los evangelizadores, los franciscanos, con Sahagún al frente, en la época, ya les había dicho que ellos veían a la religión náhuatl como un mal. De hecho, Sahagún escribe profusamente sobre eso. Dice que la religión náhuatl es una enfermedad y para curarla, o sea, para destruirla, hay que conocer los síntomas. Y conocer los síntomas es saber cómo piensa la gente. Entonces ahí se explican el afán de Sahagún por conocer cómo pensaban, qué hacían, qué comían, o sea, su historia, ¿no? Su obra, la historia general de las cosas de la Nueva España. O sea que ese trabajo de investigación lo hace con esa intención. Yo he dicho esto de que ellos querían conocer bien para destruir mejor. Entonces, por eso necesitaban saber qué pensaban los antiguos nahuas, cómo pensaban. Entonces, a pesar de que toda la cultura náhuatl estaba siendo destruida, los templos derribados, las esculturas rotas, los códices quemados, los sabios estaban siendo perseguidos, resulta que los nahuas, ya sin la élite, o sea, ya me refiero a los nahuas, los macehuales, la gente común y corriente, seguía cantando. O sea que era como que su forma de resistir. Ellos seguían cantando sus antiguos cantos. Ya no había templos, ya no había códices, ya no había sacerdotes, ya no había nada, pero ellos seguían cantando. Era la forma que tenían de mantener viva su cultura. Y bueno, eso que les digo, pues hay testimonios al respecto, ¿no?, de esto que afirmo. Está el testimonio del doctor Francisco Cervantes de Salazar, quien era rector de la Real y Pontificia Universidad de México, también era cronista de la Ciudad de México, y él en 1569, él escribe: son los indios tan aficionados a estos bailes que, como otras veces he dicho, aunque estén todo el día en ellos no se cansan, y aunque después acá se les ha quitado algunos bailes y juegos, se les ha permitido por darles contento este baile, con que, como cantaban alabanzas al demonio, canten alabanzas a Dios, que solo merece ser alabado. Pero ellos son tan inclinados a su antigua idolatría que, si no hay quien entienda muy bien la lengua náhuatl, entre las sacras oraciones que cantan, mezclan cantares de su gentilidad y, para cubrir mejor su dañada obra, comienzan y acaban con alabanzas de Dios, interponiendo las demás gentilicias, abajando la voz para no ser entendidos, y levantando en los principios y fines cuando dicen Dios. Pues muy interesante lo que está ocurriendo a mediados del siglo XVI, porque como digo, en medio de su mundo destruido, ellos encuentran una forma de resistir, que es cantar sus antiguos cantos. El mismo Sahagún se da cuenta de esto que está pasando, ¿no? Bueno, como lo que leí ahorita, ellos cantaban sus cantos antiguos, pero le metían palabras, interpolaciones cristianizantes para engañar a los frailes. Pero Sahagún, que es muy listo, pues se da cuenta de eso y lo dice muy, muy claramente. Dice Sahagún: en otras partes y en las más, porfían de volver a cantar sus cantares antiguos en sus casas o en sus recintos comunales, lo cual pone harta sospecha en la sinceridad de su fe cristiana, porque en los cantares antiguos, por la mayor parte, se cantan cosas idolátricas, en un estilo tan oscuro que no hay quien bien los pueda entender sino ellos solos, y otros cantares usan para persuadir al pueblo a lo que ellos quieren, o de guerra o de otros negocios que no son buenos, y tienen cantares compuestos para esto y no los quieren dejar. Para que se pueda remediar fácilmente este daño, en este año de 1583 se han impreso estos cantares que están en este volumen que se llama Salmodia Cristiana, en lengua mexicana, para que del todo cesen los cantares antiguos.
Y bueno, ya saben que Sahagún inicia sus investigaciones sobre las cosas naturales, divinas y humanas de los antiguos nahuas en 1558 y se apoya de 4 ayudantes. Interesante porque son los que llaman los latinos, que son trilingües. Hay dos de Tlatelolco, uno de Cuautitlán y uno de Azcapotzalco, Tepaneca, que resulta ser Antonio Valeriano. Entonces, bueno, ellos son quienes lo auxilian en este asunto de los cantares, porque entre 1558 y el 61, Sahagún está preparando sus cantares, o sea que les van a quitar sus cantos en náhuatl, de la religión náhuatl, y les van a poner cantos en náhuatl, pero ya con tema cristiano, es lo que está haciendo Sahagún en su salmodia cristiana. Entonces, en el prólogo de su libro, de su historia general, Sahagún nos dice más al respecto, dice: también en ese tiempo dicté los comentarios a los evangelios y epístolas, y los cantares escribieron los latinos en el mismo pueblo de Tepepulco, que es donde lleva a cabo sus investigaciones. Entonces, quien lo auxilia, pues son estos estudiantes indígenas nahuas, trilingües, que hablan náhuatl, latín y castellano. Bueno, más adelante, Sahagún menciona que después de regresar al convento de Tlatelolco, pasó al de la Ciudad de México, entre el 67 y 70 del siglo XVI, y ahí fue donde sacó las copias en limpio de los testimonios en náhuatl. Y entonces nos dice: se enmendó y sacó en blanco, o sea en limpio, la postilla y los cantares, y se hizo un arte de la lengua mexicana con vocabulario y apéndice. Entonces, en su salmodia cristiana es donde Sahagún escribe estos cantos, y él entremete ahí, intercala expresiones y metáforas de los cantos viejos en náhuatl, o sea, los cantos de la religión náhuatl, para que no les fueran tan ajenos a los indígenas, para que les sonaran familiares. Y sobre los viejos cantos en náhuatl, o sea, los de la religión náhuatl, los originales, creo que vale la pena mencionar 2 referencias, me parecen muy importantes. Una es un texto en náhuatl que dan los informantes de Sahagún, es del Códice Matritense. Cuando ellos le preguntan a los mexicas sobre su origen, sorprendentemente, en lugar de referirse a Chicomostoc y a toda esta historia, leyenda de que salieron de allá y llegaron y el águila en el lago, en lugar de hablar eso, resulta que los mexicas hablan de pobladores más antiguos todavía. O sea, cuando les preguntan: ¿y de dónde vienen ustedes?, preguntan Sahagún o los demás, y ellos responden: no, pues esto viene de muy, muy atrás en el tiempo. Entonces hablan de antiguos pobladores que vienen de las costas del Golfo, que son los creadores de su cultura. Y bueno, sobre eso dicen: y cuando se fueron, se dirigieron hacia el rumbo del rostro del sol, se llevaron la tinta negra y la de color, la escritura, los libros, los códices, las pinturas, se llevaron la sabiduría, todo se lo llevaron, los libros de canto y las flautas. Ahora, claro que esto que les presento es una traducción. En náhuatl, aquí la palabra que destaco es huicámatl, habla de los libros de canto. Bueno, luego la otra referencia viene del Códice Florentino. En este códice ellos hablan de cómo era su educación en los Calmeca, en los centros de estudios superiores. Sobre esto, dicen ellos, le cuentan a los ayudantes de Sahagún lo siguiente: mucho se estudiaba el lenguaje correcto, los cantos, los llamados cantos sagrados, los leían, los seguían su camino en los códices. Entonces es interesante cuando aquí se afirma en náhuatl, que cuando dice Inquilhuia Teocuitla, que son los cantos sagrados, pero el verbo que usa es Amosh Otoca, que quiere decir de Amoshli, que es códice, Ochtli, que es camino, y Toca, que es seguir. O sea que está diciendo que los cantos los van siguiendo su camino en el códice, o sea que los cantos ellos los leen. O sea que los antiguos nahuas tenían un sistema de escritura y leían sus cantos sagrados. O sea que tenían una especie de partituras. Obviamente nada que ver con las partituras del sistema occidental, para nada. Pero ellos desarrollaron una manera para escribir sus cantos y para que quienes los fueran a leer
pues los pudieran leer de esos Wicama y seguían su camino en los códices. Entonces esto que les menciono pues son dos testimonios, ¿no?, de que existe esta idea de que los cantos se escriben. Entonces de todo esto que les digo podemos inferir que un viejo náhuatl lo leyó de un antiguo códice, algunos de estos cantos, los cantó en náhuatl, uno de los ayudantes o los ayudantes de Sagún lo escuchó y ellos lo escribieron en alfabeto latino, pero ya en lengua náhuatl. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, como quiera que sea, la colección Cantares Mexicanos permaneció 3 siglos en algún reservorio de algún convento franciscano. Ya en el siglo XIX, con las reformas juaristas, ¿se acuerdan de la desamortización de bienes? Mediados del siglo XVI se confiscan los conventos, entonces todos los reservorios, las bibliotecas franciscanas, van a dar a la biblioteca de la universidad. Entonces ya mediando el siglo XIX hay un intelectual, yo he dicho que es un auténtico héroe de la historiografía, don José Fernando Ramírez. Él es el que los encuentra ahí en la biblioteca de la universidad y le parece que son tan importantes estos cantares mexicanos que manda a hacer 2 copias, una parcial y otra completa. Pasa el tiempo y este historiador tan célebre, Joaquín García y Casbalceta, lo busca y no lo encuentra y lo da por perdido. De hecho, le escribe una obra que se llama Apuntes para un catálogo de escritores indígenas de América, y ahí él escribe: ya no está en la biblioteca de la universidad, se perdió Cantares Mexicanos. Pero afortunadamente había mandado a hacer esas 2 copias, entonces bueno, no había problema si se había perdido. Pero afortunadamente, ya finalizando el siglo XIX, 1895, el director de la Biblioteca Nacional los encuentra. Él encuentra estos cantos y los da a conocer en el 11º Congreso Internacional de Americanistas. Él escribe un artículo en una revista que se llama Letras y Ciencias, y escribe sobre cómo fue que encontró estos cantares mexicanos. Interesante lo que él dice. Dice: al estar organizando la Biblioteca Nacional, encontré, mezclado entre multitud de volúmenes hacinados, este manuscrito cuya importancia comprendí desde luego. Desgraciadamente, mi ignorancia de la lengua náhuatl me obstruía el camino para llegar a comprender el contenido de aquellas páginas que aguardaban hace 3 siglos la interpretación de alguno de nuestros estudiados nahuatlatos. Y varias veces pasé horas enteras contemplando esas amarillentas hojas que cerraba al fin, desesperado de no poder penetrar su sentido para mí misterioso. Bueno, acerca de la historia, de la difusión, de la edición, de los estudios que se han hecho sobre cantares mexicanos, es un tema muy, muy amplio que requiere, pues, otra conferencia, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar a ese asunto. Por ahora solo diré que el primero en dar a conocer parte de los cantares mexicanos fue un gringo que se basó en una de las copias que mandó a hacer don José Fernando Ramírez. Lo publicó en 1887 en Estados Unidos, y por chistoso que les parezca, después aquí en México tuvieron que traducir del inglés al español para conocer el significado de esos cantos, que originalmente están en náhuatl. Después ya se vino la primera edición de Antonio de Peñafiel, que la patrocinó la Secretaría de Fomento, y ya en el siglo XX pues ya se hicieron estudios en alemán, por ejemplo el de Leonhard Schulze, o en inglés están el de John Beahouse, Francis Cartune, James Lockhart, y los más importantes en español, en mi humilde opinión, que son los del maestro Ángel María Garibay, que escribe su obra, mediando el siglo pasado, que se llama Historia de la Literatura Náhuatl. Y bueno, así hasta llegar hasta el maestro Miguel León Portilla, que toma estos cantares mexicanos como base, no solo de su obra, la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, sino de otras obras que también realizó el maestro, que en paz descanse. Finalmente la UNAM publicó Cantares Mexicanos en el 2011, fue un trabajo extenso, ¿no? Fue un equipo, bueno, ahí de la Coordinación de Humanidades. Lo publicaron el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, el Instituto de Investigaciones Filológicas y el Instituto de Investigaciones Históricas.
Entre todo este grupo, coordinados por Miguel León Portilla, pues bueno, logran publicar finalmente completitos los cantares mexicanos en náhuatl, en castellano. Son dos tomos, este es uno, falta el otro, y el libro, el prólogo, entonces pues junto es una cosota así, ¿no? Lo publica la UNAM en 2011 y pues bueno, nosotros lo tenemos, ¿no? Para nosotros es nuestra joya más valiosa, estos cantares mexicanos. Hemos estudiado algunos cantos de aquí, no todos, son 92 cantos, hemos estudiado algunos, se pueden contar con los dedos de la mano. Pero bueno, sigue latente esta pregunta que les decía hace rato, ¿no? ¿Hubo aquí, en estas tierras, en estas partes del mundo, sabios? Ashkan ni kakabuas ni la huevita ni mi tía.